Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de práctica test. Hoy veremos el tema número 2, los principios de la conducción. Si nosotros pensamos en qué es lo que deberíamos aprender para conducir, o cómo eran los libros antiguos de conductores, hay dos grandes temas. Uno tiene que ver con el vehículo, o sea, con la mecánica, con cómo funcionan los vehículos, lo básico que yo debo saber como conductor. Y otro tema sería las normas del tránsito, ¿cierto? Las leyes del tránsito, etc. Eso es los principios de la conducción y normas de circulación. En el libro Nuevo Conductor son los dos temas con más páginas. O sea, tienen más contenido y hay más preguntas al respecto de estos dos temas. Bien, así que este es un tema muy, muy relevante. Vamos de inmediato entonces a nuestro tema. Pili me dice que se escucha mal. Porfa, díganme si suena mal. Si suena mal todos, trataríamos de reiniciar esto, llamo a la producción, todo, pero si alguien escucha bien, ya un problema de señales de internet. Los principios de la conducción. Vamos. Cuéntenme ahí en el chat. Pili me dice que se escucha mal. Oka Pili. ¿Quién más? Él me dice que está bien. Así que está variable. Marta, bien. Perfecto. Ya, entonces, quien escuche mal, le pedimos que trate de salir y volver a entrar para que ojalá le funcione muy bien, ¿ya? Ahí está. Perfecto. Gracias, Moisés. ¿Cómo estás? Los principios de la conducción se dividen en tres partes. Bien. Gracias, Verónica. Funcionamiento del automóvil, que son los principios básicos de la mecánica. Aquí no hay que entrar en cosas difíciles. Y tenemos que poder responder las preguntas del examen y que nos sirva para tener idea en nuestra vida de conductores, lo que necesitamos. Luego la energía y las leyes físicas, donde viene esa parte difícil de cálculos, distancia de reacción, distancia de frenado, etc. Bien. Y finalmente seguridad pasiva, que es algo muy pequeñito. Bien. Así que vamos de inmediato a nuestro primer punto, que es el funcionamiento del automóvil. Y para eso utilizamos nuestra clásica comparación, ¿cómo estás, Gary?, del cuerpo humano con un vehículo. Y esta comparación, ¿en qué nos ayuda? En saber que si nosotros nos sentimos mal, tenemos algún síntoma de algún dolor, siempre hago el ejemplo del codo, un dolor, tenemos que ir a consultar a un médico. Lo mismo con un vehículo. O sea, si un vehículo tiene un sonido extraño, debería consultar a un especialista, ¿cierto? Un mecánico. Y de la misma forma en la que uno se puede hacer controles preventivos médicos, yo sé, me van a decir, no todos tenemos tiempo, profe, y es caro, lo entiendo, pero en el vehículo tenemos un problema que también podría ser de vida o muerte como en el cuerpo humano. ¿Y saben cuál es? Que si un vehículo no está correctamente con sus mantenciones al día y no está en un buen estado mecánico, etcétera, eléctrico, todos sus sistemas, puedo poner en riesgo mi vida y la del resto. Por eso la ley de tránsito obliga a que los conductores sean responsables del buen estado de su vehículo. ¿Sabían eso? ¿Lo imaginaron alguna vez? Entonces ahora ustedes me tienen que decir, no, profe, no lo imaginaba. Unos dicen que sí, pero otros deberían pensar, profe, o sea que cuando yo veo un auto en la calle, que está en pésimas condiciones, que no sabemos cómo pasó la revisión técnica, esa persona o el dueño de ese auto está incurriendo en una ilegalidad totalmente. Así es. Bien, porque es responsabilidad del conductor. Repasemos algunas responsabilidades del conductor para recordar. Mantener su vehículo en óptimas condiciones. Preocuparse de que todas las personas que van dentro del vehículo ocupen cinturón de seguridad. Si llevo bebés o niños, niñas, tienen que ir en su correspondiente sistema de retención infantil. Eso es básico y es obligación del conductor. Bien, se los digo así porque puede aparecer como pregunta. ¿Ya? Vamos entonces a esta comparación de cuerpo humano y vehículo. Y lo primero que vamos a decir es lo lógico, ¿cierto? Hola, buenos días, Lady, ¿cómo estás? Y esta comparación, ¿qué es lo que nos dice? El motor es como el corazón de las personas, ¿cierto? Entonces el motor es el corazón del vehículo. Buen día, José Luis. ¿Qué significa eso? Y aquí vamos a ver un mini esquema, miren, ahí lo estoy moviendo para que ustedes puedan más o menos
interpretar de qué se trata esto. Lo primero que aparece se llama chasis o chasis, ¿bien? Ángela Cárcamo, buen día, ¿cómo estás? Y a todos de parte de Ángela. Muy bien, Ángela, espero que estén muy bien. Miren, todo esto que está acá, esta estructura, ¿bien? Esa estructura que permite apoyar las piezas del vehículo, que conecta la rueda y sustenta todo, se llama chasis o chasis, como dicen nuestros vecinos, ¿ya? Entonces, este chasis, si yo parto desde cero con el vehículo, es el que sostiene las piezas. ¿Y cuál es la pieza primordial, esencial, la más importante? Incluso los vehículos eléctricos, el motor, porque el motor es el que provoca el giro, es el que transforma el combustible o la energía, la electricidad que le podamos entregar, en energía de movimiento, en fuerza, en giro. Eso es lo que hace. Así como nuestro corazón bombea la sangre, el motor entrega giro. Y en el caso de los líquidos, al motor se le inyecta el combustible. Por eso se llaman motores de combustión interna, con una inyección de combustible y hay una combustión. Entonces, miren, todo este aparataje, esta pieza gigantesca, va aquí adelante en el vehículo. Ahí se apoya. ¿Ya? En la mayoría de los vehículos. Te van a decir, profe, parece un tractor. ¿Ya? Entonces, ahí está un poquito desproporcionado. Lo hice grande para que todos lo viéramos. Pero esa parte, que en sí mismo es una máquina, tan compleja, es el corazón del vehículo. Entonces, desde el estanque de combustible, me lo voy a hacer con rojo para que resalte, entra el combustible, ¿ya? Hay un estanque. Por unos conductos se inyecta el combustible al motor. Dentro del motor se genera la combustión con chispas, ¿cierto? Pequeñas explosiones. Imagínense una explosión, pero encerrada, comprimida. ¿Qué es lo que genera? Energía. Y el motor transfiere esa energía, ahí estoy haciendo la mini explosión, y la transforma en giro, en movimiento. Diversos movimientos mecánicos que se van transmitiendo mecánicamente. Son engranajes, son piezas, y todo ello está pensado en que esa transmisión llegue a las ruedas, obvio, para que giren y avancen como nosotros queremos. Entonces, para poder transmitir ese movimiento que el motor entrega, toda esa complejidad del motor, entrega finalmente, es como que saliera un brazo y gira. Eso es. Si nosotros lo conectáramos a las ruedas, tendríamos siempre una velocidad única, pero nosotros necesitamos variar las velocidades. Y ustedes, que la mayoría está aprendiendo a manejar, algunos ya lo saben, y en su país tal vez manejaron por años, saben que necesitamos comenzar poco a poco y controlar el vehículo. Y para ello hay un sistema que es el sistema de transmisión. Miren, aquí está. Esa pieza que está ahí, que estoy conectando ahora al motor, y que se complementa, lleva por dentro en el fondo, este sistema de engranajes que son los cambios. Ese es el cambio, decimos en Chile. En Chile no hablamos de la marcha. Decimos, ¿en qué cambio vas? Correctamente se dice marcha. Y aquí es donde está la palanca de cambios, vehículo mecánico, ¿cierto? Entonces uno cambia. ¿Qué me puede decir qué es lo que cambia? Cambia de marcha, ¿cierto, Ángela? José Luis, Lady, cambia de marchas. Pero pensándolo como lo que yo les estoy contando. Sale del motor un movimiento y llega a las ruedas. Y este sistema está entre medio. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué me puede decir? Con una palabra, con un concepto, como se le ocurra. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que nosotros cambiamos en esta parte intermedia? Las velocidades, si cambia la velocidad, cambian las revoluciones, o sea, la cantidad de veces que gira el motor. Cambia el engranaje, Débora, excelente. Cambia la fuerza, dice Nolfat. Perfecto. Verónica también dice los engranajes. Miren, los conceptos que ustedes dicen son, ¿ya? O sea, está súper bien. Vamos uno por uno. Están en distinto orden, ¿ya? Lo primero que cambio son los engranajes. Entonces yo piso el pedal de embrague y se desconecta este brazo que sale del motor, este eje,
se desconectan esos sistemas de engranajes y por un momento no estoy en ninguna marcha. Eso se llama neutro. Y no tengo que bajar una pendiente de esa manera, ¿cierto? Porque el motor no tendría control. Yo no tendría control sobre el motor. Entonces yo piso el pedal de embrague y se desembraga, se desconecta. Eso es más fácil. De hecho, ese pedal, es raro el nombre, se debería llamar pedal de conexión. Entonces así uno cuando aprende a manejar, ¿pedal de qué? Conexión y desconexión del motor. Ah, perfecto, muy fácil, ¿cierto? Sería muy simple. Imaginémoslo así, embrague es conectar y desconectar. Piso el pedal de embrague, se desconecta, ¿cierto? ¿Se desconecta qué? Se desconecta la fuerza, como dice Nolfa, que venía del motor y como dice Diego, que giraba en una cantidad de revoluciones, o sea, giros por minuto. RPM, revoluciones por minuto. ¿Ya? ¿Y ustedes saben cómo miden el corazón? Que es lo que se usa en la música. Se escribe BPM, que son bits por minuto. ¿Ya? Y nuestras palpitaciones. En la música también se mide y en la mecánica hay una relación directa en ello, de cómo se mide. Bien, entonces, se desconectan estos engranajes que traían la fuerza y luego yo paso marcha, o sea, cambio de primera a segunda, por ejemplo, y se vuelve a conectar, ¿cierto? Y cuando se vuelve a conectar, entrega una nueva fuerza, una nueva cantidad de revoluciones. Bien, y eso genera que las ruedas logren alcanzar con el vehículo mayor o menor velocidad, depende de lo que yo controle. Bien, así que hasta ahí se entiende con el esquema, ¿cierto? La idea no es complicarnos con estas piezas tan complejas. La idea es poder entenderlo a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que teníamos tres piezas principales. El chasis, que soporta todo el vehículo, ¿cierto? El motor, que entrega este giro a través de un eje, y el sistema de transmisión, que la parte más conocida para nosotros es la palanca de cambios y el pedal de embrague, que nos permiten cambiar la relación. Eso es lo que se cambia. Relación de fuerza. Y uno dice, pero profe, ¿cómo cambiar la relación? ¿Ya? Cambiar la relación se entiende muy bien en una bicicleta, porque en una bicicleta usted tiene dos cambios, ¿cierto? Una bicicleta con cambios. Entonces, una bicicleta con cambios. Y tiene platos, ¿cierto? Delanteros y traseros. Normalmente adelante tiene 3 y atrás puede tener 7. Entonces uno dice, con los cambios, acá tengo 1, 2, 3. Entonces uno dice, ah, voy a ir en el plato 2 con el plato 4 trasero. Y eso es una relación de tensión de la cadena. Entonces esa relación de tensión de la cadena va a permitir que yo pueda pedalear más o menos, que van a ser los giros, y finalmente voy a obtener distintas velocidades en base a mi fuerza, el peso de la bicicleta, mi propio peso. Esa es la relación. Fácil, ¿cierto? En una bicicleta es súper fácil de entender la relación. Vamos ahora a otra parte del vehículo muy importante, todavía en este nivel. Todavía en este nivel, sin la carrocería aún, con el chasis, con la pieza y la parte muy importante, que es la única que está en contacto con la calzada. Aunque ustedes no lo crean, de las preguntas tan enredadas que hay y del examen, existe una pregunta muy simple, que pregunta Nolfa tal cual. ¿Cuál es el elemento o la pieza del vehículo que está en contacto con la calzada? Las ruedas, ¿cierto? Es muy fácil. Ojalá a alguien le aparezca esa pregunta porque es muy fácil. Vamos entonces a hablar de las ruedas, pero especificando nuestro enfoque en los neumáticos, ¿ya? Que el dibujo anterior. Ahí lo saqué. Entonces, la profundidad de los surcos, miren, aquí lo tenemos ideal. La profundidad de esos dibujos que hay en el neumático, lo voy a hacer aquí con rojo, la profundidad de estos dibujos debe ser de mínimo 1,6 milímetros. Ideal, 3. ¿Por qué se dice ideal y no se dice máximo? Porque depende del neumático. Si ustedes ven, es muy común, siempre les digo off-road, 4x4, estilo Jeep, ¿ya? Pero voy a decir algo más común. Todos vemos en la calle muchas camionetas. La típica camioneta de empresa, que normalmente son rojas, estas como que tienen que entrar en altos terrenos. La gente que la ocupa dice,
tengo una salida a terreno. Y usan neumáticos que normalmente tienen surcos un poco más profundos, porque están preparados para distintos terrenos. Ya, pero para nosotros lo importante que es 1,6 mínimo. Si baja de eso, no pasa la revisión técnica. Ideal, 3 milímetros. Y ahora pregunta para ustedes. Tenemos estos surcos, estos dibujos, pero fíjense bien, estoy haciendo con azul unas líneas que tienen otras direcciones. ¿Cuál es la finalidad de esos dibujos? ¿Por qué tienen esas direcciones? ¿De qué sirven en la conducción? ¿O son solo de adorno? Ahí Verónica nos dice que sirve para sacar los neumáticos, Isabel dice para la lluvia. Justo lo que las dos dicen. Y mira lo que dice Gary. ¡Wow! Drenaje de agua, dice José. Y botar el agua y para la tracción. Todo lo que ustedes dicen nuevamente tiene sentido. Es muy importante construir los conceptos con nuestros propios conocimientos, ¿ya? Los conceptos son, pero nosotros los construimos y así les vamos dando forma y nuestro cerebro dice, ah, perfecto. Entonces, mira, toda la razón. Primero, lo que nos dice Isabel con Verónica, son para la lluvia. ¿Por qué? Porque el agua está acá abajo, ¿cierto? Entonces, cuando el neumático pasa por la lluvia, no es como que pasar algo liso, ¿cierto? Sino que el agua ingresa, ustedes lo van a encontrar exagerado, pero ingresa en los surcos mientras el neumático está en contacto con la calzada. Esto pasa en segundos o microsegundos, etc. Y cuando hace ese movimiento, el agua es expulsada, o sea, salta agua. Por esa razón, lo que no pasaría en tanta medida con un neumático liso, ¿cierto? Por eso cuando ustedes ven los vehículos en la lluvia, fíjense que saltan gotitas de los neumáticos hacia los lados. Siempre saltan gotitas, ¿ya? Porque el agua que está dentro está siendo expulsada constantemente. ¿Bien? Es para eso. Primer paso. Luego nos dice Gary, para evitar el aquaplaning. Y ahí Verónica nos da el cierre de oro, ¿cierto? Que es para fomentar la adherencia al piso. La mezcla de los dos. Primero, aquaplaning significa, en buen chileno, patinar, deslizarse en la lluvia, ¿ya? En un piso mojado. Miren, aquí estoy mojando el piso, imaginando que esa calzada está con lluvia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si es una capa pareja, en algún momento el vehículo podría, los neumáticos, literalmente flotar y deslizarse. Al deslizarse, pierdo el control del vehículo. Porque si yo doblo, no doblaría o no sería como yo quiero. Para frenar sería muy complicado. Entonces, ¿de qué depende que yo tenga control del vehículo? De dos cosas, entre muchos factores más, pero dos importantes. Uno, al tiro Pili, no te preocupes, no es interrupción. Uno es tener los neumáticos con buena adherencia, con todos estos dibujos y estos surcos en perfecto estado. Bien, entonces el neumático tiene una buena adherencia, bota el agua y evita el aquaplaning. Eso es uno, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos para tener esta adherencia. Déjenme ver lo que dice Pili. Un segundo. También la adherencia al piso. Ahí está. Bota el agua y la adherencia al piso, claro. Pili dice, disculpen la interrupción. Una consulta. ¿Las clases que han grabadas? Sí, Pili. Hay una cantidad de clases que quedan grabadas y después se van borrando, pero queda siempre la última. Estoy a través de mi celular y se escucha súper mal. Lo siento, Pili, mucho. Si alguien le puede contar, genial. Pero quedan grabadas, Pili. Y suena en general bien. Entonces, la adherencia depende de la cantidad también que se conecte al pavimento, depende de la calidad del pavimento, depende del peso del vehículo, múltiples variables, ¿cierto? Y ahí le están diciendo, gracias a Yasmín. Entonces, neumáticos, los surcos, ya lo dijimos, este dibujo para que salga el agua. Entonces, cuando uno dice, con un conductor experimentado, sí, Débora, ¿qué han grabado? ¿Será necesario cambiar los neumáticos? Les voy a dar el ejemplo de un mal conductor experimentado. No pasa nada, no te preocupes. Si te falta un año para la revisión, si la pasaste, no cambié los neumáticos. Da lo mismo, si tú andas en pura ciudad,
No importa. Y además anda re poco. Así que no importa. Grosso error. Porque sí importa para la adherencia e importa para el frenado y para evitar el aquaplaning. ¿Cierto? Ya, ahí está. Clarísimo, ¿cierto? Hasta ahí muy bien. Queda clarito. Ya. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a borrar estos dibujitos. Oh, aparece todo lo que yo tengo aquí. Y ahí está. Sigue apareciendo todo. Volvemos. Aquí está. Ahí va a aparecer. Salieron todas mis pantallas. Sorry. Ahí está. Ya. Siguiente. Ya tenemos claridad con el neumático. Ahora nos vamos a hablar sobre los sistemas. Ah, perfecto. Atrás, Isabel. Dos formas muy peculiares, Isabel. Una es con la observación. Y dentro de la observación está el color de los neumáticos, van cambiando de color, ¿cierto? En la forma en la que nosotros los mantengamos. Se empiezan a perder los dibujos. No se identifican fácilmente. Y tú puedes usar una moneda para tratar de medir si entra la moneda en los surcos o no. Es una forma, observación y luego ya acercarse y verlo así. La otra es que la frenada puede verse afectada cuando los neumáticos no están en buenas condiciones. O un neumático que constantemente pierde aire. Los neumáticos van perdiendo sus propiedades, ¿ya? Entonces, con el tiempo, a veces hay neumáticos que tienen muchísimo tiempo. Hay personas que les puede parecer exagerado lo que yo digo, pero claro, cuando uno tiene un neumático nuevo, unos cuantos años, puede funcionar bien. Pero un neumático que tenga 10 años, ¿ya? Está completamente fuera de fecha de funcionamiento. Es como todos los productos que tienen fecha de vencimiento. Casi todos los productos lo tienen, ¿cierto? Entonces los neumáticos también. Por eso es muy fácil encontrar neumáticos gastados o neumáticos en malas condiciones. La mayoría de la gente se da cuenta cuando va a la revisión. Va a la revisión técnica y lo rechazan. Y los conductores experimentados saben. Incluso a veces hacen una mala práctica. Casi nunca les digo la mala práctica. Algunas se les ve hasta el aire. Claro, claro, dice Diego, que cambien los neumáticos de orden. Porque bueno, ¿para qué lo falta? Pero hacen eso, ¿cierto, Isabel? Así que hay estas formas. Lo importante, Isabel, es pensar que los neumáticos son como los zapatos. ¿Se acuerdan? Cuerpo humano, vehículo. Entonces, Isabel, hay del más amplio espectro. Gente que se compra, lo voy a decir de esta manera para el ejemplo, ¿cierto? Zapatos no muy buenos y sus pies andan más o menos, ¿cierto? Otros se preocupan mucho con sus zapatos y andan muy bien. Lo mismo con los neumáticos. La goma tiende a secar y partirse. Excelente, Verónica. Es un muy buen ejemplo porque eso es como si se pareciera a la piel. Imagínense una piel sin crema, ¿ya? Algo como reseco y se empieza a partir, justamente, o como una superficie reseca, como un piso reseco, ¿cierto? También nos decía Verónica que a pesar de que se vea en buenas condiciones, después de un largo periodo, la goma igual se echa a perder. Por eso hay que cambiarlo. Excelente, Verónica. Catita dice, súper importante los neumáticos ya que se tira y se pueden reventar. Sí, tal cual. Incluso, no es que se van a reventar, que puede pasar. Cuando uno está echando aire, tal vez no tanto ahí, pero sí en una frenada en la autopista. Bianca, ¿cómo estás? Bianca Blas, ¿cómo te va? Entonces, ahora sí, vamos a los sistemas y comenzamos con preguntas. Primera pregunta, ¿cada cuánto se debe cambiar el aceite? Cuéntenme, ¿cada cuánto debo cambiar el aceite del vehículo? Cuéntenme, ¿cada cuánto se cambia el aceite? Nolfa, excelente. En promedio, ¿cuánto dura un neumático? Ah, María Gabriela, es muy relativo. Muy, muy, muy relativo. Imagina, María Gabriela, voy a dar un ejemplo de neumáticos. Neumático de vehículo que va al aire, que se ve. Un neumático visible que van atrás de un vehículo. Ese neumático se gasta aunque no esté rodando. Solo se gasta con el sol. O sea, imagínate los que están rodando. Cantidad de kilómetros, tiempo que lleva el vehículo, peso, superficie, etcétera. Es muy relativo.
Entonces, Norfa nos dijo, el aceite se cambia cuando el fabricante lo sugiere, ¿cierto? Según la indicación del fabricante. ¿Qué líquido se ocupa para enfriar? ¿Quién me puede explicar qué líquido se ocupa para enfriar en el vehículo? Líquido refrigerante con anticongelante. Norfa lo está escribiendo, pero perfecto. Líquido refrigerante con anticongelante. Muy bien, Isabel. Y Jessica también. Y ahora, si falla una luz en el vehículo, falla una luz, ¿qué es lo que se puede haber quemado aparte de la ampolleta? ¿Qué se puede haber quemado? Bien, Norfa, un fusible, que son como pequeñas luces LED chiquititas, como una resistencia, que están hechas para avisarnos de una falla y evitan que el corte, si es que hay un corte eléctrico, llegue a otras partes del vehículo. Entonces, un fusible. Por eso los eléctricos revisan el fusible cuando falla un foco, ¿cierto?, de la luz. Entonces, generar sistemas, lubricación. La finalidad del sistema de lubricación, que es el aceite, dentro del motor, ¿cierto? El movimiento de estas piezas, de esa explosión que generó el motor, ¿se acuerdan? Los pistones y todos los engranajes que giran, todo ello se llaman piezas móviles. Miren qué fácil. Las piezas móviles. Y si uno piensa, ¿de qué están hechas principalmente estas piezas móviles? El motor en general, ¿por qué es tan pesado? Los motores los levantan con unas cadenas cuando los tienen que sacar de los autos. Un mecánico no se puede un motor. O sea, es demasiado pesado. Entonces, ¿será de plástico? ¿Serán de madera? Por supuesto que son de muchas aleaciones metálicas distintas. O sea, digamos mucho fierro, ¿cierto? Entonces, estos materiales rígidos, exacto, Nolfa. Si ustedes toman dos fierros, imagínense ni siquiera en buen estado, ¿sí?, y los frotan, puede provocar un ruido horrible, como el de los frenos cuando están en mal estado. Y además se desgastan, ¿cierto? Entonces, el lubricante, el aceite, está diseñado para minimizar el desgaste de las piezas móviles. Porque aquí tengo que pensar al revés de lo que pienso con los neumáticos. ¿Qué pensamos con los neumáticos? Evitar el aquaplaning, esa capa de agua. Fomentar la mayor adherencia a la calzada para tener más control. Vamos ahora al motor. La idea entre estas piezas metálicas es que tengan una especie de aquaplaning con el aceite, que tengan una capa de lubricante que evita que el roce las desgaste. Entonces, para eso es el sistema de lubricación. Sistema de refrigeración tiene un nombre exagerado, porque la idea no es refrigerar el vehículo, no es llegar a cero. En ningún caso es llegar a cero la temperatura, 0 grados Celsius, no. La idea es mantener la temperatura equilibrada dentro de ciertos límites que puede aceptar ese vehículo. Bien, entonces para ello se utiliza líquido refrigerante con un sistema de anticongelante, una sustancia que evita que cuando la temperatura está bajo cero, se congele como el agua, ya como el simple agua de la llave. Nunca usar agua de la llave, nunca, nunca, nunca. El agua de la llave trae sedimentos, hay aguas duras y se echan a perder los conductos por dentro y es un problema gigante en los vehículos. Bien, entonces nos queda el sistema de escape. ¿Qué es lo que escapa del vehículo? Tristemente, que es la parte más contaminante del vehículo. Todas aquellas partículas que, aunque algunas se hayan usado, excelente Verónica, en formato de gases, ¿cierto? Estas partículas son parte de la combustión y es lo que no se transformó en energía en ese giro del motor. Entonces, explosión, ¿qué genera? Es como cuando, no sé, hacemos un asado. La parte buena del asado es poder comer a los que les guste el asado, ¿cierto? La única parte fome es que contaminamos, ¿cierto? Entonces, con el vehículo es lo mismo, ¿ya? Y se liberan estos químicos, estas sustancias de ese proceso químico físico, ¿cierto? Esa explosión, a través del escape, del sistema de escape. Sistema de combustible, ya lo dijimos, almacena primero, primer paso, en vehículos de inyección, vehículos con combustible, ¿cierto? Petroleros, bencineros, nafteros, dicen los argentinos. Depositamos el combustible, después se distribuye y se transmite hacia el motor. Todo ello es el sistema de combustible. Sistema eléctrico lo nombramos, permite desde el encendido hasta el funcionamiento de, actualmente,
de muchas cosas que hay en el vehículo, algunas para comodidad, otras muy buenas para la conducción. Desde las pantallas de infoentretenimiento hasta los vidrios, cierres centralizados, etc. Y lubricación, ya lo explicamos. Bien, vamos al siguiente. Ahora nos corresponde marchas y dirección. Esto es parte de lo que habíamos estado comentando. Bien, o sea, aquí es donde está este embrague, que es ese cambio de embragar, ¿cierto? Que con la palanca de cambios yo cambio la relación. Colocar una marcha baja, dice Nolfa, ¿de qué? Déjeme ver. Sí, colocar una marcha baja, sí. Fíjense bien, aquí está. Y aquí lo voy a marcar. Primera, dice Nolfa. Claro, aquí está. Entonces yo haría aquí y allá primera. Para poder mover la palanca de cambios, tengo que tener pisado el pedal de embrague, que va a provocar esto. Va a separar, ¿cierto? Va a desconectar esta relación. Luego yo paso el cambio y fíjense bien, yo hago un movimiento y ese mismo movimiento permite bajar, frenar, exactamente. Hace eso. Se desconectan estos brazos y se vuelven a conectar. Y así enganchan justo los engranajes en la relación que yo quiero. Se llama frenado de motor, dice Isabel. Lo que están comentando, conectar no muerto, permite exacto no. Ejemplo de lo que ustedes están comentando. Ustedes están desde primera, segunda, tercera y van avanzando. Imaginen a alguien que ya va en quinta. Va en quinta conduciendo y sus frenos no están funcionando bien. ¿Qué puede hacer? Baja a cuarta y empieza a soltar el acelerador. Poco a poco. Baja a tercera, baja a segunda. ¿Qué va a pasar con la velocidad? Se va a ir reduciendo. Hasta que finalmente va a llegar a primera. Eso es frenado de motor. O sea, ir bajando la velocidad cambio a cambio. Manteniendo el control del vehículo. Hasta detener un vehículo. ¿Bien? Frenado de motor. Y finalmente la dirección, que permite que esta transmisión que lleva la fuerza del motor, el giro, llegue a las ruedas como giro. Bien. ¿Por qué? ¿Qué es conducir enganchado? Primero, no importa la velocidad, avanza más rápido, estamos en marchas bajas, por eso tenemos el control del vehículo. Claro. ¿Qué es conducir enganchado? ¿Qué es conducir enganchado? Ahí está en pantalla la pregunta. ¿Qué es conducir enganchado? Cuéntenme. ¿Alguien lo está escribiendo? Conducir enganchado, Norfa dice un cambio puesto. O sea, voy en primera. O voy en segundo. Segunda, dice Yasmín, en un cambio. No, Moisés. Enganchado es sin el embrague pisado. O sea, con todos los sistemas conectados. En un cambio, en una marcha puesta, dice Gary. Eso es ir enganchado. Y ahora, ¿por qué en pendiente se debe conducir de esa manera? ¿Sí? Enganchado. ¿Por qué en pendiente se debe conducir enganchado? Porque en neutro o desenganchado, nos dice José Luis, perdemos el control del vehículo. Y el mismo peso del vehículo hace que desarrolle velocidad, aunque deseemos lo contrario, como en una pendiente, ¿cierto? Para tener más control sobre el vehículo. Por eso es necesario conducir enganchado. Sí o sí. Bien. Necesario. Ahí está. Para no calentar los frenos. Mira, mira qué bien. También ocurre, Isabel. Toda la razón. Vamos a borrar los dibujitos y vamos al siguiente. Ahora vamos a hablar sobre seguridad y comodidad en el vehículo, o sea, confort. Bien. Seguridad y confort. Es muy importante aquí tomar el concepto de confort o comodidad como algo importante. ¿Por qué razón? ¿Quién cree que la comodidad tiene una razón importante de ser? ¿Quién nos puede decir por qué? ¿Por qué es importante la comodidad al conducir? Reduce el estrés al conducir, José Luis, muy bien. El estrés y la fatiga, ¿cierto? También se habla de fatiga al conducir. Entonces, imaginen conducir de aquí hasta, para que sea extenso ya, desde aquí de donde cada uno esté. Si alguien vive, no sé, en Puerto Montt, me va a decir, no estás lejos. Conducir hasta Hornopirén, qué lugar más hermoso. Conducir hasta allá
horas de horas de horas de horas en un vehículo incómodo. ¿Qué va a pasar? Al poco tiempo de andar voy a estar incómodo, estresado, cansado, somnolencia, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con eso? Mis conductas, ¿cómo van a ser? Erráticas, pongo en riesgo mi integridad, las personas que van conmigo y las de todos en la carretera, ¿cierto? Entonces, la comodidad es muy, muy importante, ¿bien? Pero no al nivel de sentir que cuando estoy conduciendo voy en una cama. Por eso también se habla de que si tú vas solo en la carretera, conducción eficiente, bien Débora, se sugiere bajar un poquito la ventana, tener un poco de aire más frío para mantenerse despierto, ¿cierto? Entonces, para ello, para la seguridad, para la eficiencia y para la comodidad, existen todos estos sistemas que son muy importantes. Seguridad, eficiencia y comodidad, más de lo que está solamente ahí. Bien, entonces vamos con lo primero. Y aquí está, amortiguación. Los amortiguadores se encargan de absorber, ese es el concepto, absorber energía producida por las irregularidades de la calzada, ¿ya? Entonces, muchas irregularidades y el amortiguador va absorbiendo esto con este sistema, que así lo podemos entender todo mucho mejor, de resortes, y aquí tenemos otro sistema más de resistencia. Entonces, de esa manera la idea es transmitir lo menos posible estos movimientos al habitáculo del vehículo. Evitar que sean movimientos tan bruscos y violentos, tanto que puedan incomodar a los pasajeros como provocar daños a los sistemas del vehículo. Bien, por eso es importante amortiguar. Frenos. ¿Qué es lo importante de los frenos? ¿Son seguridad pasiva o activa? ¿Qué creen ustedes? Permiso. Frenos, ¿serán una seguridad activa o una seguridad pasiva? Verónica Nolfa, activa. Gary, Jessica, muy bien. ¿Por qué se dice que son seguridad activa? Porque yo literalmente piso el freno y evito un accidente, ¿cierto? Por eso es activo. La seguridad pasiva es la que minimiza las consecuencias de un accidente. O sea, si viene un problema y yo me pongo el cinturón, no voy a evitar el problema. Lo único que voy a lograr con el cinturón es evitar consecuencias graves, ¿cierto? Las que te protegen bien, Yasmin. Muy bien. Neumáticos ya lo hablamos de la profundidad y su importancia, ¿cierto? Solo nos queda saber qué presión deben tener los neumáticos, qué presión de aire. ¿Qué nos puede decir qué presión de aire deben tener? Que se mide en PSI. ¿Qué presión? Recomendado por el fabricante Isabel, excelente. Ese número está al costado del neumático. Mira, mira qué excelente. Mira qué bien lo que nos dice Isabel con la sigla PSI. Claro, pero lo que aparece ahí, Isabel, en el neumático es el máximo que puedes echarle, el máximo. Verónica dice lo que dice el fabricante. Nolfa dice lo que recomienda el fabricante. No hay que poner el máximo que está ahí, ¿ya? Ese es el máximo permitido. Lo que tenemos que mirar es una etiqueta, una placa, que está en el marco de la puerta del conductor. Ahí está. ¿Bien? Perfecto. Ya hablamos de la profundidad. ¿Quién puede completar esta frase? ¿Cómo deben estar los espejos? ¿Cómo deben estar los espejos? ¿Cómo deben estar? Jessica dijo limpios, bien, y Gary dice bien ajustados. Nolfa dice las dos, ajustados y limpios. Uno podría creer que no es tan importante. Sabemos que hay gente que puede ser fanática de limpiar el auto, pero si usted no es fanático de limpiar el auto, no importa. Lo importante es que los espejos estén limpios y bien ajustados. ¿Ya? O sea, sí o sí, porque eso es parte de la seguridad también. Eso evita accidentes. Puede evitar accidentes. Si yo tengo los espejos, muy bien ahí. Luces traseras, rojas, ¿cierto? Tienen que tener luces de retroceso, aquí están, que son blancas, luces intermitentes, que explican los giros, luces de freno y luces fijas, que van en el mismo lugar. Bien, las luces delanteras, blancas o amarillas, que proyecten luces altas y luces bajas.
Y también que tengan luces de viraje, los famosos intermitentes. Siempre tendremos algún punto ciego. Sí, Isabel, siempre. Sí, siempre, pero se va minimizando con la experiencia y con los diseños de vehículos también. Ahora ahí está. Por supuesto, Yasmín. Todas las clases. Veamos qué dice la Yasmín, dice test. Ahora hay de todos los colores. Totalmente. Ya, vamos. Lo tenemos también esto. Perfecto. Ahí está. Ya, vamos a la siguiente. Vamos a avanzar. Ya hicimos el neumático. Ahí estaban todos los sistemas. Todos los dibujos se van. Y llegamos a la energía y las leyes físicas. Y aquí vamos a hablar de 3 efectos o movimientos, leyes, principios, etc. Primero, la inercia. Si yo voy en una bicicleta y chocara con un vehículo estacionado, miren la proyección de mi cuerpo. Se proyecta siempre hacia adelante. Esa es la inercia. Nosotros ejercemos inercia cuando echamos a andar el vehículo, pasamos cambio, y si lo pusiéramos neutro, el vehículo avanzaría por inercia. ¿Bien? Porque ya imprimimos en él energía. Bien, esa es la inercia. ¿Dónde se da la inercia? Que se mezcla con la fuerza centrífuga, que expulsa los objetos hacia afuera de este giro. Centrífuga. ¿Alguien lo ha visto en la lavadora cuando dice centrifugar? O antiguamente se usaba la centrífuga aparte. Girar muy fuerte este tambor para que la ropa quede pegada en los costados y bote el agua hacia afuera también. Esa es la fuerza centrífuga. Lo contrario de la astronomía centrípeta, hacia adentro, ya está hacia afuera. Entonces, ¿cuándo nosotros sentimos que nos empujan afuera del vehículo? Cuando estamos en una curva muy cerrada y alguien dobla muy, muy fuerte. Digo fuerte porque puede ser rápido y además con fuerza del vehículo. Y eso me va a hacer llevar el cuerpo hacia un costado. Esa fuerza es de inercia, porque yo tiendo a ir recto. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza de inercia. La idea de centrífuga es porque me empuja hacia afuera, así que están las dos mezcladas. Vamos a hablar de la distancia de tensión en la otra slide. Y nos queda aquí la gravedad. Ya lo sabemos, lo vimos en Coyhaique con el hielo. Hielo y a la vía inclinada, los vehículos empezaron a bajar. Fuerza de gravedad, conocida por todos, ¿cierto? Y vamos entonces a nuestra distancia de detención. Y aquí aprovechamos de usar personas para hacer una comparación también de las distancias de comprobación. ¿Recuerdan? Una persona que está con ropa oscura, ropa clara o reflectante. ¿Ya? Vamos a dejar por acá a la persona reflectante que se ven más lejos. Bien, entonces, vamos a hacer nuestro cálculo. A ver si todos los que lo ven por primera vez lo pueden seguir. Fíjense bien. Para que yo logre detener el vehículo, tienen que pasar dos cosas principales a grandes rasgos. Una es mi reacción. O sea, yo veo un problema, pienso, decido frenar. Eso ocurre en un lapso de tiempo. Mientras eso pasa, el vehículo está avanzando. Después de que lo logro, el vehículo tiene que, con sus sistemas, lograr detener el movimiento de las ruedas. Entonces, la distancia que el vehículo avanza mientras yo reacciono se llama distancia-reacción. Y la distancia que se demora el vehículo en detener se llama distancia de frenado. Juntas son la distancia de detención. Entonces voy a poner distancia, reacción, intencionalmente la abrevio, más la distancia de frenado, dan como resultado distancia de detención. Y hay personas que agregan el concepto total para explicar que esa es la distancia total. Ahí está. Distancia de reacción más distancia de frenado igual distancia de detención. Total, ¿cierto? Vamos a pensar entonces que este vehículo va a 80 kilómetros por hora. A 80 kilómetros por hora tengo que calcular la reacción. ¿Cómo se calcula la reacción? Se multiplica por 3.
Entonces yo voy a decir, ¿qué multiplico por 3? La primera cifra de la velocidad. Entonces digo 8 por 3 y me da 24. ¿24 qué cosa? Metros. Son metros por segundo. ¿Por qué por segundo? Porque uno se demora aproximadamente un segundo en reaccionar. Un segundo, seguro. Un segundo en reaccionar. ¿Bien? Entonces 24 metros por segundo. Y el frenado, distancia de frenado, el mismo ejercicio pero por 5. Una versión simplificada. Entonces yo digo 8 por 5. Acá está. Aquí viene 8 por 5 igual 40. Nolfa lo decía, ¿cierto? Luego sumo para calcular la detención. Y me queda 24 más 40. Y el total es 64. Ahí tengo, 64 metros. Entonces, puedo decir que a 80 kilómetros por hora, voy a rayar de nuevo. Ahí está. Podemos decir que a 80 kilómetros por hora, aquí está la velocidad, la reacción es de 24 metros. O sea, de aquí hasta acá, por ejemplo. 24 metros. El frenado es de 40 metros después de la distancia de reacción. Ahí está, el frenado. Y por ello la detención es 64 metros. Entonces, ¿qué quiere graficar? Estas personas que están ahí con distintos colores, que a más oscura tu ropa, más cerca te ves del vehículo. A ropa reflectante, más lejos te ves de ese vehículo. ¿Bien con eso? Bien, vamos a la última. La seguridad, tengo que borrar los dibujos ahí, sí. Pasiva, ¿ya? Que ya lo dijimos, es la que minimiza las consecuencias de un accidente. Cinturón de seguridad y airbag, ¿se pueden usar uno y no el otro? No, siempre funcionan de manera complementaria, obligatoria. Incluso los tres que ustedes ven son los que provocan mayor seguridad en el conductor. Así es que ahora nos vamos a un test. ¿Listos? Aquí viene el test. Ahí está. Lo tenemos, aceptamos. No era ese de 10, sino que es este. Ahí está. Bien. ¿Listos para responder? Ahí vamos. Atentos. Yasmín ya dijo A. Fíjense bien. Lo agrandé mucho. Ahí está. Los sistemas de seguridad activa ayudan al conductor. ¿A qué ayudan al conductor? Excelente, la mayoría dice C. Verónica, Yasmín, Jessica. Bien. Número 2. Las variables a considerar sobre la caja de cambios son... ¿Cuáles son las variables de la caja de cambios? Variables de la caja de cambios. Jazmín y Francisca dicen C. La marcha y la velocidad. ¿Por qué no se debe conducir presionando el embrague durante más tiempo del necesario? No se debe. Dice Norfa. Reduce el control sobre el vehículo. Bien. Siguiente. Ahí está Catherine Isabel decía nada. Marque la afirmación falsa con respecto a una frenada de emergencia. Afirmación falsa. La afirmación falsa. ¿Cuál creen ustedes? D, dice Gary. D, dice Bianca. Perfecto. Siguiente. ¿Cuál de estos líquidos
En caso de estar en un nivel bajo, podría causar un accidente. D, dice Isabel. ¿El agua de la batería? C, dice Isabel y Caterina. Ahí está, C. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera con respecto a la caja de cambios? Frase verdadera. Ya, perfecto. Nolfa dice C, Francisca también. Vamos por la C. Un conductor con experiencia demora alrededor de en reaccionar. ¿Cuánto demora un conductor con experiencia? ¿1, 10 o 0,3? Gary y Smith dicen A, 1 segundo. Muy bien. ¿Cómo se debe comprobar el nivel de aceite del motor? Nolfa A, Gary A. A. Mantienen la A. Francisca, Débora, ya. Suponga que usted va a 90 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá su vehículo desde el momento en que se percata de un peligro que hay más adelante hasta que comience a frenar? O sea, ¿qué distancia está preguntando? Nolfa, Débora dicen D. Unos 27 metros. ¿Por qué distancia está preguntando? ¿Qué distancia tenemos que usar acá? Reacción de hora, muy bien. 9 por 3, 27. Bien, vamos a las 10. Atentos. Bien, la mayoría dice B, Isabel, José Luis. Vamos por la B. Siguiente. ¿Cómo se puede estimar en forma aproximada la distancia en metros que recorre su vehículo en un segundo? Lo mismo que en la anterior. En un segundo. Pero acá nos preguntan por el método. Yasmín dice A. Dice por 3. Nolfa dice A. Bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué significa esta luz? ¿Qué significa esa luz en el tablero del vehículo? En el panel de instrumentos. Francisca dice D, Katy dice D. Es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesas para aumentar la eficiencia del cinturón de seguridad. A, dice Nolfa y Gary. Falso. Si la parte trasera de su vehículo patina hacia un lado, debe girar las ruedas delanteras. Jazmín y Isabel dicen C. Muy bien, siguiente. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura de la polla cabeza? C, la altura del nivel de los ojos. Si durante la marcha del vehículo se desconecta un cable de la bujía, si durante la marcha del vehículo se desconecta un cable de bujía, sucede lo siguiente. Nolfa dice B, que el motor pierde fuerza. Isabel dice C. Veamos Francisco, Isabel. Oh, hay harta C, pero está tomando fuerza la B también. ¿Cuál es? Jessica, Catherine dicen B. Ya, vamos por la B. ¿Cómo se deberá estacionar un vehículo cuando la vía está en subida? O sea, una vía inclinada. ¿Cómo se podrá estacionar? ¿Qué creen ustedes? D. Francisco y José Luis. Con las puertas delanteras hacia la cuneta. Si está en subida. ¿Bien? ¿Seguros todos? Ya, ok. 18.
Circulando con el vehículo se detecta que el motor se sobrecalienta. Ello se puede deber a... ¿Qué se puede ver que se sobrecaliente? Ah, dice Yasmín. Débora y Jessica también dicen A. Isabel también. Circuito de refrigeración. Obstruido. Usted al transitar en su vehículo en las vías rurales, como norma de carácter general durante la noche, debe hacerlo con luz alta, baja o luces de estacionamiento. B, José Gary. Luces altas, bien. Y la última. Con pruebas de frenado podemos eliminar la humedad en los tambores de los frenos. ¿Verdadero o falso? C, dice Isabel, José Luis, verdadero. Revisamos rápidamente. ¿Está todo bueno? Oh, la 17. Vamos a la 17 al tiro. ¿Cómo se deberá estacionar el vehículo? Ya, aquí vamos a tener que explicar. ¿Ya? Fíjense bien. Voy a aparecer acá. Ahí está la explicación. ¿Ya? O sea, si ustedes lo ven así, van a la 17, le dan un clic acá, les va a explicar ahí. ¿Ya? El sistema lo tiene. Pero queremos ver acá conversando por si alguien pregunta. ¿Cierto? Miren. Imaginemos que esa es una calle. ¿Ya? Y aquí hay dos vías. Una para cada lado, no hay problema. Ahora vamos a poner la dirección del tránsito. ¿Hacia dónde va el tránsito en cada uno? Esta va a ir hacia allá, hacia arriba, literalmente. Esa va hacia arriba. Ahí está. Y la otra va hacia abajo. Ya, ahí está. Entonces, lo tenemos. Un vehículo, nosotros nos estacionamos un vehículo rojo, ¿ya? Mirando hacia abajo, o sea, en vía inclinada hacia abajo, descendente. El vehículo se estaciona aquí en un costado, enganchado y con reversa para tratar de impulsarlo hacia arriba. ¿Bien? ¿Y qué pasa si hubiera un temblor muy fuerte? Por ejemplo, el vehículo se movería y podría empezar a bajar. Si eso ocurre, o para eso, en el fondo, lo que yo debo hacer es ubicar las ruedas mirando hacia, ahí está, hacia la cuneta. Atrás van a estar rectas las ruedas, ¿cierto? Mirando hacia la cuneta. Y luego, aquí voy a hacer un estacionamiento de un auto azul. La misma historia, pero al revés. O sea, como estoy mirando hacia arriba, si el vehículo se fuera hacia atrás, yo necesito que esté mirando hacia la calzada. Estas son las reglas. Porque así el vehículo se iría hacia la cuneta y se detendría. Eso es lo que se espera. Entonces, en bajada, en pendiente descendente, enganchar en reversa y dejar ruedas mirando hacia la cuneta. En caso de que el vehículo bajara, se iría hacia la cuneta. Un vehículo mirando hacia arriba tiene que poner las ruedas hacia la calzada, porque si cae, se va a ir hacia la cuneta, ¿cierto? Y la misma historia que el color rojo. Espero que se entienda, porque la idea es que con eso quede así como bien claro y sea entendible para sobrepasar esta pregunta. Bien, chicos, ha sido todo por mi parte hoy. Espero que hayan aprendido harto. Les dejo los dos tests nuevamente. Aquí están en el chat. Y les voy a dejar también links de distancia de detención, artículos. Ahí está. Aquí van los artículos. Mira, ustedes le dan clic y llegan a un artículo que explica varias formas distintas de cómo calcular. Bien, así que espero que les sirva muchísimo. Ahí estás. Dale, Yasmín, que te vaya súper bien. Nolfa, bien, 2 días. Vamos, Nolfa. Vamos. Yasmín, cuídate, nos vemos. Que estén todos muy bien. Cualquier cosa, nos vemos mañana. Que esté bien, Débora.
Cuídense mucho. Hasta luego, José Luis. Chao, Norfa, que te vaya bien. Nos vemos. Chao, Francisca, que esté muy bien.